Ya. Ahora miren, aquí tenemos una botella con presión positiva y acá tenemos una botella con presión negativa. Y aquí tenemos un disco que se desplaza, que puede ser de goma, pensemos que un disco, igual que un cilindro hidráulico. Entonces nosotros en estas cámaras, en la cámara de aquí adentro vamos a tener presión positiva y la cámara de, esto, de acá va a tener presión negativa. Entonces, ¿qué va a pasar con esta presión de aquí? El aire quiere empujar, entonces van a haber fuerzas que van a ir hacia la izquierda, a empujar. ¿Qué va a pasar con la presión de la izquierda, de la presión negativa? ¿Hacia dónde va la fuerza? ¿Hacia la izquierda o la derecha? En esta, Izquierda. a la izquierda porque es negativa, ¿no es cierto? Porque va a querer entrar hacia la botella. Entonces tenemos las dos fuerzas hacia la izquierda y miren lo que pasa. Fue muy rápido. Ahí sí, se desplazó. Porque las dos fuerzas fueron en el mismo sentido. Si las dos fuerzas estuvieran contrarias, si son iguales, eso va a mantener en el centro. Si hay una más grande que otra, va a predominar, o sea, va a empujar a la otra, pero más lento porque solamente va a empujar la diferencia de la fuerza. ¿Por qué es importante eso? Esos principios que yo le acabo de decir son los que hace que empuje la membrana. Pero, ¿cómo logro generar en este punto? Miren, en este punto viene la presión de red. Nosotros aquí, esto de aquí, viene con presión. ¿Pero qué presión? La de red, ¿no es cierto? Para que se hagan una idea, la red viene al menos 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión de red más o menos, para que tengan una idea, la normal. Entonces, van a haber fuerza hacia dónde? Hacia la izquierda, con la presión de la red. Entonces, aquí, ¿qué pasa con la presión? La presión en todos los puntos iguales. O sea, esas mismas fuerzas que están haciendo hacia la izquierda, la presión de red, esas mismas fuerzas, los mismos valores están hacia la derecha. Los mismos, la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la goma, eh, la membrana, recibe fuerza de los dos lados y esa hace que esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque la presión de red se va por aquí, miren, por aquí, por aquí, por aquí, por un orificio y llega acá. Entonces, eso mantiene en equilibrio la membrana. Las mismas presiones en ambos lados, la mantiene en el centro. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos, en el momento que circula agua, cómo es posible que nosotros podamos que la membrana se empuje hacia la izquierda? ¿Por qué? Porque en el momento que se circula agua, aquí se produce una presión negativa. Nosotros vamos a tener una presión positiva ya y acá una presión negativa que da hacia la izquierda. O sea, el agua va a querer salir de aquí, por aquí. Entonces eso va a permitir nosotros tener una fuerza de red positiva empujando más una fuerza negativa tirando. Entonces, ¿cómo es posible eso? Por una cosita que tiene aquí, que se llama Venturi. Entonces vamos a analizar ese proceso nosotros, que se llama principio de Venturi. Miren, aquí yo tengo una cañería con una válvula, una llave. ¿Ven? Aumentó la presión. ¿A qué presión la tengo? A mi presión de red. ¿Ya? A mi presión de red. Cuando yo abro un poco, la presión baja. ¿Ya? Tiende a bajar. ¿Por qué? Porque ya la presión de red, el agua no está haciendo fuerza en las paredes. ¿Ya? Se preocupa más de circular que hacer fuerza en las paredes. ¿Ya? No hace fuerza hacia adentro, hace pero menos en el momento que pasa un poco de agua. Si yo abro más esa llave y aumento la velocidad, el agua pasa un poco más rápido, menos fuerza en las paredes, menos presión. Ahora, si yo, imagínense, levanto la velocidad, pero gigante, o sea, una gran velocidad, ¿qué pasaría? Pasaría de la presión, digamos, atmosférica y pasaría a generar, ¿qué pasaría a generar? Presión negativa. Presión negativa. ¿Por qué? Porque la velocidad del agua es tan grande que no hace fuerza a las paredes, al contrario, trata de tirar lo que encuentra en las paredes. Entonces, mire, ¿qué se hace? Se inventó esto. Se redujo un tramo. De aquí yo le voy a poner unos manómetros. Están todos en la misma presión positiva de red porque el agua no se está moviendo. ¿Ya? Pero en el momento que empieza a circular agua, si ustedes ven una burbujita y aquí empiezan las burbujitas a levantar su velocidad aquí aumenta y después retorna. Entonces, cuando pasa eso, los manómetros se mueven. ¿Ya? Si ustedes pueden ver, el manómetro de acá es el único que se mantuvo, que es la presión de red,
¿ya? Este bajó, ¿por qué? Porque el 1, por decir algo, bajó porque el agua ya está en movimiento. Pero aquí, igual que los vehículos en un tráfico, en un peaje, se empiezan a agrupar, agrupar, entonces en este punto generan una mayor presión, ¿ya? Porque están todos ahí, digamos, el agua quiere, está concentrada y empieza a aumentar su presión. Pero una vez que se dispara por el tubo ese, para que pase la misma cantidad de caudal, o sea, si habían 10 litros por minuto al lado, en la parte izquierda, aquí 10 litros por minuto, acá para mantener el mismo caudal, los mismos 10 litros por minuto, y la velocidad aquí el agua tiene que pasar corriendo para que llegue al otro lado. Entonces, en ese punto se genera la presión negativa. Entonces, ¿dónde tenemos un Venturi nosotros? Aquí. Este sistema que yo les estoy mostrando tiene un Venturi aquí. Entonces, aquí la velocidad se dispara, en ese punto. Porque si venta más estrecho, entonces al generarse un Venturi en este punto, me obliga a generar un vacío. Y al generar un vacío, me tira fuerzas hacia acá. ¿Ven? Entonces, toda esta agua que está en este lado de la membrana, me la quiere sacar. Me la quiere como pescar una bomba de camarones y tirar para afuera. ¿Ya? ¿Por qué? Por el Venturi que tenemos acá. Cuando nosotros hacemos circular agua abriendo una llave, el Venturi aquí me genera una presión negativa en este punto de acá, entonces hacen fuerza hacia acá. Más la fuerza de red que logro empujar la membrana. ¿Ven? Las fuerzas positivas de la presión positiva y por este lado las presiones negativas. Listo. Activó Perdón, una consulta. diga, ¿Todos los Calefón tienen ese Venturio, no? dos modelos, ¿No? dos. ¿Ya? Esto que cuando yo empecé y que les mostré el cuerpo hidráulico, ¿Eh? ese es como el 80% de los Calefón tienen eso, ¿ya? Ya. Ese cuerpo de bronce. De ahí vamos a seguir mostrándolo, pero vamos a ver todo, ¿ya? La idea es que vayan entendiendo cómo se producen las cosas, porque no todas las fallas son fáciles de detectar. Hay unas que son medio engañosas. Entonces, si no dominamos esto, no vamos a ver qué. Pasamos agua, genera presión positiva, o sea, la presión de la red, pero generamos un Venturi acá que los va a generar una presión negativa y los va a tirar la membrana para acá. Entonces va a sacar agua y va a empujar la membrana. Se corta la llave, el agua aquí ya no circula, ya no hay velocidad. ¿Por qué? Porque ya no avanza el agua, aquí, en este punto. Ya no hay velocidad. Y al no haber velocidad, ¿quién me puede decir lo que va a pasar? Al no haber velocidad de agua, la presión del otro lado del Venturi va a absorber agua y se va a equilibrar para que la membrana vuelva al sitio. Exacto, porque no, al no haber agua, no haber velocidad, va a haber presión positiva y esa presión positiva me va a volver de nuevo de vuelta a este lado de la membrana, ¿ya? Y va a juntarla con la fuerza de acá. Y al juntarla con la misma fuerza, yo les dije, cuando las fuerzas son iguales, buscan el equilibrio. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas son iguales, porque las presiones son iguales. Y es el sistema hidráulico de encendido. Aquí tenemos la famosa membrana. Esto tiene unos fuelles que se va permitiendo que se expanda y se recoja. Miren, la membrana falla, una de las principales causas de falla de un calefón de este modelo es la membrana. ¿Por qué? Porque siempre está abriendo y cerrando y la parte más débil es aquí, miren, donde tengo en rojo. El fuelle que les dije, o sea, los fuelles, esas como curvas que tiene, porque esas son las que van, abre y cierran, abre y cierran, abre y cierran. Entonces queda débil aquí y se termina rajando. Entonces la primera falla que tenemos, la membrana. El nombre técnico es diafragma. ¿Ya? Entonces, ¿por qué falla? ¿Por qué la falla la membrana? Miren, aquí yo hice que tiene una pequeña orificio. ¿Qué va a pasar con ese pequeño orificio? Que cuando nosotros, miren, abramos la llave y generemos un vacío acá por la velocidad del fluido, del agua, ¿no es cierto? Y generemos presión negativa y este tienda a sacar agua de acá, ¿cierto? Porque se va a querer sacar agua. Entonces, como a este lado tenemos presión positiva y a este lado tenemos presión negativa, ¿qué va a pasar?
que si este lado está empujando y el otro quiere absorber, no va a empujar la membrana porque se va a ir el agua por aquí. No puedo generar una presión casi negativa aquí porque el agua que quiero sacar de aquí, de esta cámara, se va a ir llenando por el orificio, va a pasar por el orificio, entonces no logro succionar. Es como que yo tengo una botella y quiero chupar, y chupo un poquito, succiono un poco y después ya no puedo más, pero si le hago un hoyito, voy a aspirar aire. Entonces pasa lo mismo acá. Entonces no saco nada yo claro, voy a tener mi Venturi, voy a tener mi presión negativa que me va a succionar agua, pero a medida que yo quiera hacer presión negativa no puedo, porque va volviendo a entrar agua por la rotura de la membrana. Por eso, entonces, cuando usted den el agua, ¿qué va a pasar? La lata no se va a levantar o se va a levantar muy poco. Depende de qué, del tamaño de la rotura. Entonces, ¿cómo se llama ese? Estos se llaman técnicamente cuadros de falla, pero uno les dice los síntomas. Entonces, ¿cuál es el síntoma de la membrana? No hace nada, no enciende, no hay chispa, pero no se levanta la lata. ¿Ya? No hace nada, no se levanta la lata, ¿no es cierto?, del microswitch. Falla membrana. ¿Ven? Miren, yo tengo en un video, mostré aquí, ahí, rota la membrana. Justo en la parte que le digo yo del pliegue, de la parte donde más trabaja, que son estas partes de aquí. La parte de la membrana, tenemos aquí un disco que es de teflón. Ah, perdón. Ahí sí. Ya. Ahora yo dibujé esto por aquí encima para explicar dónde va la parte que succiona, pero en realidad va así, miren. Aquí a la salida, aquí viene el Venturi, aquí. Y por aquí, por aquí se va a la cámara, miren. Ahí, ahí. Aquí en esta parte está el Venturi y por aquí está el orificio. ¿Ven que está como levantado? Y ahí salta al otro lado de la cámara. Esta es la parte que divide una cámara con otra, acá, aquí. Aquí está donde se divide una cámara con otra, aquí, justo al medio de las dos piezas. Pero por acá viene el, ven, viene aquí, ahí, y llega a este lado. Todo está de aquí en la parte de la cámara de vacío, ¿ya? Y atraviesa por aquí, por orificio. Yo el asunto de la cosita azul se la dibujé por arriba para que se entendiera, porque no se iba a entender si la represento encima, ¿ya? Pero eso hace. Ahora, cuando pasa por aquí, pasa por este hoyito, ¿ya? Ese hoyito, por eso está más levantado en esa parte de aquí. Usted cuando vean este teléfono, por eso aquí esta parte está más levantada, porque ahí pasa por ese hoyito, ¿ya? Miren, fíjense en el del lado izquierdo, a ver con qué color lo hago con este. ¿Ven que hay un tornillo? Aquí, ahí hay un tornillo, ¿ya? Ese tornillo, en sí, miren, permítanme hacerlo. De sí tiene un diámetro menor que el de la cañería. Ven que ese diámetro que yo estoy haciendo en azul es mucho menor que el que voy a hacer en rojo, miren, que el diámetro de la cañería. Ven que ahí hace el Venturi, o sea, ahí se reduce el diámetro. Y ese tornillo que ustedes ven ahí, el que ven aquí, el fabricante hace unas pruebas. Si yo suelto ese tornillo y lo separo, no voy a hacer tanto vacío. Si yo lo aprieto más, voy a hacer más vacío. Pero ojo, ¿qué les dije yo delante cuando pasaba algo después de llegar a pasar el Venturi? Baja la presión. O sea, todo este sistema, si bien es cierto, es bueno y barato para la mantención comparado con otro, el problema está que pierde presión. Por eso que ustedes abren la ducha del agua fría y sale mucho caudal con presión así. Abren la del agua caliente, prende el calefón, pero sale con menos presión, porque al pasar por todos estos mecanismos, el agua pierde presión. Ese tornillo, yo dije que pasa el agua por aquí, ¿cierto? En ese tornillo. Miren, ese tornillo tiene un orificio. ¿Ven? Entonces el agua pasa por aquí, por aquí y se va para el lado, ¿ven? Y ahí tienen los rings que sella. Aquí está el paquete que sea hermético. Pero eso es lo que hace. Aquí se ve el orificio al medio, miren. Aquí. Si ustedes los van a mover, háganle una marca o sepan cuántas vueltas le van a hacer porque los van a descalibrar. ¿Ya? Entonces esa es la parte de aquí.